Cada camino cobra su significado en un universo de infinitas posibilidades. De infinitas posibilidades. Om Radio TV. Nuestra Salud, un programa enfocado en orientar al público en general, proporcionando información profesional en el área de la salud física, emocional y espiritual. Soy el psicólogo Hugo Kotsumi. Y yo soy el doctor Alfonso Rodríguez Ábrego. Iniciamos. Hola, ¿qué tal, amigos? Un placer estar compartiendo con ustedes un programa más de este programa llamado Nuestra Salud aquí en Om Radio, mi querido Hugo Kotsumi. Exactamente. ¿Qué tal, amigos de Om Radio? Bienvenidos exactamente a este programa. Alfonso, qué gusto que sigamos compartiendo este foro donde podemos transmitir a través de grandes profesionales información muy interesante. Exactamente. Yo hace tiempo tenía muchas ganas y por una u otra cosa siempre tenía ganas de presentar para mí lo que es un mega personaje, olvidándonos que aparte de que es un mega amigo y de toda una vida, alguien que yo he admirado mucho por su trayectoria, por su forma de estudiar, su forma, híjole, ya lo estarán escuchando ustedes, amigos. Ahorita tuvimos una situación ahí con cámara, pero no hay problema. Guillermo Wong Cohen, él es un gran amigo, psicoanalista, psicólogo, tiene una formación vasta y tremenda, y que voy a permitirme mencionar algunas cosas nada más. Licenciado en Psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM. Maestría en Psicoterapia Psicoanalítica por el Centro Aleya, del cual somos ahí conocidos y, muy amigos. Mención honorífica en la titulación de la maestría, eso era de esperarse desde que entró a la carrera, a la maestría. Nada más y nada menos. Sí, y vieron su tesis. Juez en la formación de reactivos o preguntas del Centro Nacional de Evaluación del Ceneval, nada más. Para los exámenes de titulación de la carrera de Psicología en todo México. Psicoanalizado por el doctor Alejandro Martín y Morel, miembro directivo de la Sociedad Psicoanalítica de México y de la Asociación Psicoanalítica Internacional fundada por Sigmund Freud. Supervisor de casos clínicos con el doctor Norberto Bleichmar Berman, miembro de la Asociación Psicoanalítica Mexicana y de la Asociación Psicoanalítica Internacional, fundada también por Sigmund Freud. Pues bueno, amigos, tenemos a nuestro querido amigo y hermano, ¿por qué no decirlo? Guillermo Wong Cohen, psicólogo y psicoanalista. Mi querido Memo, bienvenido, hermano. Bienvenido. Estimado Poncho, ya hace 22 años que nos conocimos, formándonos ahí como psicoanalistas. Así es. Y todo, y bendito sea Dios, siguiendo teniendo constante retroalimentación de nuestros conocimientos y demás. Así ¿Y qué tal, Hugo? Buenas tardes. ¿Qué tal? Un gusto, un placer que estés con nosotros en este programa. Sí. Pues bien, Memo, vamos a estar hablando sobre el psicoanálisis como herramienta psicoterapéutica, pero antes me voy un poco hacia lo personal, mi querido hermano. Sí. Que obviamente estudias psicología, es un hombre, me podría pasar más presumiendo todo lo que eres y llevarme como 3 programas o más, de 6 horas cada uno por lo menos, pero, y estoy hablando lo menos, además, ¿por qué decidiste o qué te hizo inclinarte al psicoanálisis, hermano? Pues mira, antes que el psicoanálisis era la psicología. Sí. O sea, realmente, tú y yo hemos tenido una relación personal, nuestros padres eran médicos, entonces siempre me gustó mucho a mí la medicina, Sí. Pero esta situación de abrir cuerpos y todo esto no era lo mío. Lo tuyo era entonces, mente y alma. por parte de mi mamá, mi abuelito era filósofo, mi abuelo materno, formado ahí en Francia, estudiaba con Bergson, entonces también me tenía que o estudiar filosofía o estudiar medicina. Entonces, como eran en apariencia, aparentemente, digamos, alejados, pues recurría a una valoración psicológica, una orientación vocacional. Entonces me dijeron, en medio de la psicología y de la medicina está de la medicina y la filosofía está la psicología, y así fue como entré a psicología. Ya en lo posterior, pues por supuesto que uno siempre tiene que tomar psicoterapia en su formación. Ya ves que en el ella pues te exigían, era cuando tú quisieras, pero te tenías que psicoanalizar, con quien tú quisieras y todo, pero te tenías que psicoanalizar.
Entonces, yo estaba en tratamiento, una psicóloga cognitivo-conductual, y yo realmente me fascinaba la teoría de Skinner, la que todo el mundo conoce como los ratones y todo esto que los condicionaba y demás, ¿no? Por supuesto, la teoría de Skinner, él realmente fue el máximo exponente. Todo empezó con Pavlov, se fue con Watson, Skinner fue su máximo exponente, pero todo eso continuó. Y si uno revisa la teoría de Skinner, es eso, toda una teoría, no es tan simplista, ¿no? Al grado que los alemanes pues querían hacer un tratado de control de la conducta humana con base a refuerzos y todo esto, ¿no? Y por supuesto de esa conducta, de esta teoría nacieron los cognitivos conductuales. Precisamente un psicoanalista estudió esta teoría y dio ese giro, porque digamos que un meollo del asunto que no se ha podido resolver y que yo veo muy difícil que se resuelva es lo largo de la duración de los tratamientos en psicoanálisis. Entonces quieren ya cosas muy rápido y la mente no puede hacer esos cambios tan rápido. Es como si quisiéramos que soldase una ruptura, una fractura de una pierna en una semana y se rompió totalmente el hueso. Es imposible a presente. Quizás después, pero yo lo veo difícil, ¿no? Ok. Entonces, cuando yo estaba en esta terapia cognitivo-conductual, me hicieron alguna vez una interpretación psicoanalítica. Y que, mira, yo veía lo del psicoanálisis y se me hacía como muy enrollado, muy, ¿cómo decirte?, poco creíble y todo esto. Pero cuando me hicieron esa interpretación, me enfoqué al psicoanálisis. Entonces, obviamente en la formación como psicólogo, tú ves varias áreas, ¿no? Psicología social, psicología educativa, psicología industrial, etcétera. Entonces, pues yo opté por entrar a psicología clínica y de ahí, dentro de psicología clínica, había dos grandes vertientes: o te ibas con los cognitivos conductuales o te ibas con el psicoanálisis. Yo agarré de los dos y al final, me recuerdo una materia que se llamaba psicosis, una extraordinaria psicoanalista. Perdón. ¿Sí se oye? No, estás triste. Todo bien. Perdón. Sí, entonces había un libro, mira que a mí no me canso de leerlo 1000 veces, de un doctor Blechman, y fue cuando conocí el Centro Eleya. No era de Norberto, el que conocimos tú y yo, ¿no? En la formación, era de Hugo Blechman. Entonces sí, fue así como entré ahí a Eleya. Pero el interés por el psicoanálisis realmente se dio por la situación esta de que me hicieron una interpretación, y si quieres a nivel inconsciente, pues porque al final de cuentas Freud estaba como filosofando en la realidad y era médico. Entonces era acercarme un poco más con mi padre, ¿no? O sea, ya a nivel inconsciente, digamos, eso ya lo descubres en tu análisis. Así es. Oye, Memo, sí. Qué interesante, porque fíjate que Hugo Blechman también tuvo la culpa que yo entrara a la Eleya. Y ahorita me estoy enterando, eso me está llamando mucho la atención. Sí. No, es que mira, muchos entramos, no, yo no sabía de ti. Ajá. Pero mucha gente había leído Avances en Psicoterapia Psicoanalítica, sí. Hugo Blechman. Es como un libro de oro que se veía en la Facultad de Psicología. Entonces tú veías la manera sencilla en lo que lo explicaba claro. Y los diagramas y todo. Exactamente, lo de la depresión, el análisis transformacional, todo esto. Entonces era una manera muy didáctica que él tenía de explicarte las cosas. Claro, tenías que saber por lo menos la base, ¿no?, del psicoanálisis. Pero era Hugo, y él estaba, falleció hace 2 o 3 años. Estaba en Madrid, en España, pero pues obviamente los Blechman son por tradición, ellos son psicólogos, psiquiatras y psicoanalistas. Sí. Entonces, por tradición, eran 3 hermanos, no me recuerdo. Bueno, ya queda uno nada más, Norberto, con el que estuvimos tú y yo. Sí, así es. Aquí es sorprendente, amigos, porque estar charlando con Guillermo, a ver qué me dice ahorita con lo que le voy a decir. Pues, es de esas veces que uno siempre dice, bueno, a mí me tocó estar con él en la maestría y de repente volteaba y decía yo, ay, le hago caso más a Memo. Bueno, le digo Memo porque pues, es un amigo que quiero mucho.
o le presto más atención al maestro, porque obviamente te explican los maestros todo lo demás, pero no tenía esa fluidez, y llegó un momento en que todo el mundo nos quedamos, pues vámonos con Memo, porque siempre ha sido muy bueno estudiando y expresando. Y no, yo tengo muy gratos recuerdos, y de ahí esta amistad que ha perdurado, gracias a Dios, toda una vida. Memo, ¿cuál es la diferencia entre psicología, psiquiatría y psicoanálisis? Sí, porque mira, ha existido, bueno, digo, siempre existe, y sobre todo en los que van iniciando una carrera profesional, o incluso en la gente que a veces desconoce esos temas, y precisamente para que podamos tener una idea clara de cuál es esta diferencia de la que habla Alfonso entre la psicología. Bueno, esto no solamente se da de una manera académica, ¿no? Sino que también uno, muchas veces, que yo creo que a todos nos ha tocado en nuestra consulta clínica, los pacientes te cuentan de familiares que, por ejemplo, tú, por las características, deduces que tú tenías un trastorno bipolar, por ejemplo, pero les mandaban a hacer análisis clínicos, el mismo familiar, ¿no? O sea, lo llevaba al laboratorio, hágale todos los exámenes, todo bien, o incluso, no sé, hace 50 años quizás, o un poco menos, mandaban al paciente con el médico general, y decía, bueno, es ansiedad, y se cura, ¿no? Son sus nervios. Entonces, no teníamos tan a la mano la diferencia entre que existía entre un médico que va a ver la parte orgánica del cuerpo y alguien que va a ver la parte psicológica, ¿no? O la parte mental, la parte emocional. Obviamente uno en aquellos tiempos asociaba con médico que curaba todo lo relacionado con, no solo con lo del cuerpo, sino, por eso eran otros tiempos, ¿no? Que les tocó a nuestros papás. Sí, así es. Era el médico familiar, y el médico familiar era eso, un médico que conocía a la familia, que donde, por supuesto, iba el hijo, y el papá, oye, ¿qué tiene mi hijo? Si ya era mayor de edad el hijo, pues nunca le decía qué tenía. Ese es el problema de su hijo. Yo ya le diagnostiqué, yo ya le receté, etcétera, ¿no? Entonces, mira, aquí la psicología es la ciencia que estudia el comportamiento humano. Aquí en México no existía la facultad de psicología, si no me recuerdo, habrá surgido allá por 1978. Psicología tú la estudiabas en la facultad de filosofía. Entonces, cuando ya se forma la facultad de psicología, se forma dentro del área químico-biológica, no dentro del área social, y eso tiene una razón poderosa de ser, porque la psicología es la ciencia que estudia el comportamiento, y para simplificar podemos decir que el comportamiento es la conducta, es decir, lo que vemos externamente, se está enojando, se está peleando, se está lo que sea, pero por otro lado también estudia las situaciones emocionales y cómo influyen en tu vida, ¿no? Entonces, o sea, tengo una pareja, no estoy a gusto, y no me puedo separar. Eso hay que investigar qué es lo que está sucediendo y tratar de dar ayuda, ¿no? Tengo una adicción y no la puedo dejar, lo tienes que revisar. O siempre que pongo un negocio fracasa, hay que revisarlo. O sea, todo eso tiene solución. No me siento solo, me siento ansioso, me siento triste. Entonces, la psicología estudia el comportamiento humano, entendiéndolo esto por lo menos con dos componentes, la conducta y la situación emocional. Eso es la psicología. Pero la psicología se divide en varias áreas. Está la psicología industrial, la psicología educativa, la psicología infantil, etcétera, ¿no? Y para ello necesita de varias teorías. No existe solo una teoría. Existen muchas teorías acerca de la conducta humana. Están los cognitivos conductuales, los humanistas, los psicoanalistas, los sinólogos, etcétera, y un largo etcétera, ¿no? Entonces, la psicología va a estudiar la conducta humana, el comportamiento humano, y se va a auxiliar de diferentes teorías. Esa es la psicología. Y lo puedes aplicar a muchas áreas, ¿no? Por ejemplo, si tú vas a reclutar a soldados, no vas a agarrar a pacientes con ansiedad, porque los vas a mandar a matarlos. Vas a agarrar a pacientes que tienen ciertos rasgos de personalidad que les va a poder permitir
enfrentarse, ser capaces de tirar una bala a alguien que puede matar, etcétera. Entonces, lo que quiero decir es, la psicología tiene muchas aplicaciones, no nada más es en la clínica. Si tú vas a seleccionar personal en una industria donde necesitas un gerente que tome decisiones y trabaje contra reloj y además decisiones importantes, no vas a agarrar a una persona que sea muy sensible, tipo poeta. Vas a agarrar a una persona más o menos de nervios fríos, por decirlo así, no es un término coloquial, que pueda tomar esas decisiones con esa frialdad. Entonces, la psicología estudia la conducta, el comportamiento humano, tiene varias teorías para ello, y una de las aplicaciones que tiene es la clínica. Ahora, todo componente, esto ya tiene siglos, la diada entre lo orgánico contra lo mental, ¿no? Entonces, siempre, digamos, un pensamiento, simplemente, que aquí Poncho es experto, va a tener una correlación con un cambio fisiológico en el cerebro, y al revés, un cambio fisiológico en el cerebro puede tener influencia sobre la conducta. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Una persona que está muy ansiosa y por esa misma ansiedad tiene pensamientos catastróficos, como dicen los cognitivos conductuales, o ansiedades de castración, como diríamos los psicoanalistas, a la postre puede llevarte a una gastritis. No porque estés comiendo algo irritable, sino porque esos mismos pensamientos son solo pensamientos. Están segregando más jugo gástrico, y al generarlo te puede producir una úlcera. Así de fácil. O sea, el pensamiento influye sobre el cuerpo orgánico. Pero también pacientes que, por ejemplo, llegan a probar la cocaína o cualquier otro tipo de sustancias, le puede producir ataques de pánico. Ahí no hubo una representación que me dé mucho miedo y que active un ataque de pánico. Simplemente la cocaína está estimulando el sistema nervioso a nivel tal que te genera un ataque de pánico. Entonces, ¿quién se va a encargar? Si los psicólogos se van a encargar de la parte emocional, ¿quién se va a encargar de la parte orgánica? La psiquiatría. Esa es la diferencia. El psicólogo va a ver la parte emocional, digamos, de una persona, y el psiquiatra es un médico, o sea, primero se formó como médico y después se especializó en ver sobre todo el sistema nervioso, pero no nada más el sistema nervioso. También un psiquiatra tiene que ser también endocrinólogo, porque ahí está siempre, casi de entrada, un buen psiquiatra te revisa la tiroides. ¿Por qué? Porque si tienes hipertiroidismo vas a atender a la ansiedad. Y lo opuesto, si tienes hipotiroidismo, vas a tender a la depresión, a subir de peso, colesterol alto, etc. Entonces, el psiquiatra se va a encargar que lo que te está sucediendo no sea una situación orgánica. Él lo tiene que revisar. Y ahí, mira, ahorita me voy por lo del psicoanálisis. Hay que hacer un pequeño paréntesis porque esto es bien importante. O sea, los psicoterapeutas, tenemos que trabajar de la mano con los psiquiatras, y al revés, forzosamente. O sea, digamos que si tú como psicoterapeuta no trabajas con un psiquiatra, estás cojo. O sea, no, te falta un pie. Me voy a explicar. Mira, muchas veces hay unos medicamentos que se llaman estatinas, sirven para bajar el colesterol. Te lo pueden dar dependiendo, ¿no? Si eres desde chico, porque ya es una situación genética donde produces más colesterol indebido y todo esto, pero muchas veces las estatinas producen depresión. Entonces te sientes depresión y te mandan con el psicólogo. Y el psicólogo está busque y busque tratando de ver qué es lo que está ocasionando la depresión y cómo cambiarlo. Nunca lo va a encontrar, porque todos tenemos situaciones por las cuales estar deprimidos o ansiosos. Pero le cambias la estatina o le cambias otro medicamento y ya no está depresiva la persona, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante porque, mira, realmente todo trastorno emocional es orgánico hasta que no se demuestre lo contrario.
y prácticamente solamente deberías de tomar pacientes como psicoterapeuta cuando ya los revisó un médico, porque puede ser un trastorno glandular, pudo haber sido que un medicamento que está tomando de manera crónica o de manera diaria, etcétera, cualquier medicamento, ¿no? Le está produciendo ansiedad, le está produciendo depresión, le está produciendo X o euforia, etcétera. Por eso, antes existía un diccionario de especialidades farmacéuticos que yo me la pasaba leyendo, ¿no? Pues, ¿qué tenía a mi lado? Libros de medicina. Pues eso es lo que leía, ¿no? Entonces, cuando existía ese diccionario, te decía probables efectos secundarios, son probables, no es que te vaya a dar, ¿no? Y ellos hacían sus estadísticas y te decían, mira, encontramos en 4,000 pacientes que el 15% les dio ansiedad. Pues estoy inventando, ¿no? Entonces, si el medicamento le está dando ansiedad, ¿tú qué vas a hacer con un paciente enfrente tuyo como psicoterapeuta? Entonces el médico es el que tiene que revisar, oye, ¿qué estás tomando? Las causas más probables que pueda estar originando lo que tienes es, ya sea una situación endocrinológica o del sistema nervioso, y entonces hay que revisar eso, ¿no? Que no sea algo externo que estés tomando sin querer, y pueden ser sustancias que tomes Coca-Cola, que tomes café, pero eres muy sensible a eso, eres muy sensible. O sea, uno luego no puede creer que un café lo ponga nervioso, o la Coca-Cola, o ciertas sustancias, ¿no? Pero cada cuerpo es diferente. Entonces, por ejemplo, hay quien es alérgico a las fresas. Cualquiera diría, oye, es como que se murió porque comió fresas. Pues sí, pues porque era alérgico, ¿no? Él específicamente. O a los cacahuates, etcétera, ¿no? Entonces, pero bueno, la psiquiatría, ¿cómo surgió? Porque cuando iban detectando, obviamente, sobre todo la neurología, iba detectando marcadores biológicos de los aspectos emocionales, entonces los tenía que revertir. Buscó la manera de revertirlos. Por ejemplo, una persona que ha tenido muchísima ansiedad y que tú le das un antidepresivo, tú dices, oye, no está deprimido, ¿por qué le das el antidepresivo? Es porque la serotonina está implicada en ambas, en la depresión y en la ansiedad. Lo impactante fue cuando pudieron demostrar por resonancias magnéticas cómo el hipotálamo se hacía más pequeño cuando el paciente ya era un depresivo crónico. Y lo que nunca, que yo pienso que los que crearon el Prozac, que fue el primer inhibidor selectivo de recaptura de serotonina, nunca pensaron, y que se sostenía que era imposible, regenerar las neuronas. Y ahora ya se ha demostrado que se regeneran. Entonces puede volver a aquellas zonas del cerebro que, por decirlo así, se achicaron, las pueden poner a un estado normal, gracias a los medicamentos. Ahí ya no te va a servir para nada la psicoterapia. Bueno, sí te va a servir para tranquilizar y todo, pero si quieres curar, forzosamente tienes que meter los medicamentos. Y no me voy, porque eso ya es tema de nuestro amigo Poncho, con los pacientes psiquiátricos. O sea, hay que restablecer los neurotransmisores, todo lo del sistema nervioso, etcétera. Entonces la psiquiatría es la ciencia que nos va a ayudar a veces a puentear los tratamientos psicoterapéuticos, a veces a curar de plano. O sea, un trastorno bipolar donde tú de repente tienes una semana de euforia muy fuerte, ¿no? Que incluso no duermes 4 días. Y de repente tienes 15 días con una depresión tremenda, psicoanalíticamente lo puedes explicar, pero no te va a servir prácticamente de nada psicoanalizar a un paciente. Sí, para empezar, es imposible psicoanalizarlo. Y segundo, si la psicoterapia le va a ayudar, sí, pero lo que lo va a sostener y prácticamente hacer socialmente que se conduzca como cualquier individuo son los medicamentos. Entonces, la psiquiatría se va a encargar de la parte orgánica. Por supuesto, en el caso de Poncho, que es médico, psiquiatra, psicoanalista y otras cosas más, entre ellos yo creo que ya es chamán, o yo no sé, ¿no? Poco falta, entonces, mi querido Memo. en ese caso, tú tienes las 2 herramientas juntas, porque tienes al psicoterapeuta y al médico. Entonces, si yo llego, mira,
esto yo creo que todo el mundo lo hemos visto en nuestros consultorios, ¿no? Me cayó muy mal el medicamento, no pude dormir, además tuve diarrea, y luego el mismo paciente te cuenta, oye, ¿sabes qué? No era el medicamento, tenía tanto sueño anoche que no me tomé la pastilla, pero todo eso se interpreta, todo eso hay que revisarlo, ¿no? Entonces, psicología, estudia el comportamiento por lo menos con dos componentes, la conducta y las emociones. La psiquiatría va a estudiar lo que orgánicamente te va a producir un comportamiento y que puede arreglar ellos. ¿Quién originó quién? Esa es otra cuestión. Y el psicoanálisis, ahora, precisamente en este orden de ideas que estamos hablando, había en aquellos tiempos una situación que le llamaban histeria, que no es la histeria que decimos ahora que Jeff es histérica o este es un histérico y eso no. La histeria consistía en que tú tenías una lesión orgánica, aparentemente, tenías una disfunción, o bueno, vamos a poner muy, muy simple. Un paciente no podía ver, pero lo revisaba un médico y decía, sus ojos están íntegros, o yo no puedo mover la pierna. Lo revisaba un médico, pues su pierna está bien, sí la debe de poder mover, ¿no? Entonces, el psicoanálisis empezó a tratarlo por medio de esto de la hipnosis y todo esto. Decía, usted ya puede ver, ¿no? Lo sugestionaba y todo. Pero la histeria, la característica principal que tenía es que no funcionaba algo, pero no existía algo orgánico que lo sustentara. Es decir, por ejemplo, bueno, ese ejemplo está muy claro, ese fue en 1910, alguien no podía ver, pero no podía ver de a de veras, o sea, no es que estuviera fingiendo, y era por situaciones mentales. Entonces, cuando Freud empieza a investigar eso, realmente estaba él muy verde, estaba apenas acabando la carrera de medicina, pero él se juntó con una persona que se llamaba Breuer, un amigo de él, y tuvo la suerte de que fue becado para irse a trabajar, a estudiar a Francia con este Charcot, nada más ni nada menos que el padre de la neurología. Y Charcot estaba buscando las causas orgánicas de la histeria, pero no las pudo encontrar. Entonces, paralelamente a la escuela de Charcot, que estaba en Francia, en la provincia de Nantes, así se llama, no es una persona, es una provincia de Francia. No es la estaban haciendo... ¿Mandé? Bueno. Digo, Nancy no es la abuelita de Freud, ¿verdad? No es la abuelita de Freud. Es que, mira, Hugo, lo que sucedió es que cuando yo estaba estudiando eso, dije, bueno, ¿quién carajos es Nancy, no? No, Nancy era un pueblito al lado al lado de la Salpêtrière, ahí donde estaba lo de Charcot. Y ellos lo que estaban haciendo era un trabajo con hipnosis. Entonces Freud, por lo que ya había visto con Breuer, lo que había visto con Charcot fue otro tema muy interesante, porque Charcot tuvo mucho cariño hacia Freud. De hecho, le encargó a Freud traducir sus obras del francés al alemán, porque Freud era políglota. Entonces, o sea, tenía una estrecha relación con él. Pero Freud le dijo a Charcot, oye, Charcot, mira, la escuela de Nancy está haciendo curaciones. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Y Charcot decía, no. Tenemos que encontrar la parte neurológica de qué está ocurriendo aquí. Y total, que cuando Freud se va de Francia, hacen un acuerdo. Dice, ¿sabes qué? La histeria no respeta ni la anatomía ni la fisiología. Hay que investigar. Y así se fue Freud. Entonces ya después, él ponía de ejemplo, se empezó a dar cuenta que habían situaciones que eran como una situación de pensamientos no conscientes que influían sobre la conducta. Y él ponía un ejemplo que después él dio muchísimos a lo largo de su historia, aún antes de fundar el psicoanálisis. Memito. Por ejemplo, él decía, hipnotizaban a una persona. Memo. ¿Sabe qué? Usted va a abrir la ventana cuando salga del trance, ¿no? Y en efecto, la persona, la que estaba en el trance,
y iba a abrir la ventana. Entonces le decían, oiga, ¿a dónde va? Pues voy a abrir la ventana. ¿Por qué la va a abrir? Ah, pues es que ¿sabe qué? Hace mucho calor. Ah, no se preocupe, pues ahorita le ponemos su ventilador. Ya está agradable el ambiente. Sí, sí. Bueno, la voy a abrir. Bueno, ¿por qué la va a abrir? Porque huele mal. Ah, no se preocupe, ahorita le ponemos su pinol o vete a saber, ¿no? Su incienso, lo que sea. Y entonces, al final dice, me tengo que asomar forzosamente para ver que esté bien mi coche. Claro, todo esto lo estoy acomodando, no es tal cual. Ok. Entonces, al final abre la ventana. Pero Freud se da cuenta de algo muy importante. Todas las razones que dio el hipnotizado para abrir la ventana no fueron las reales. Fue que el hipnotizador le dio la orden. Y todas las otras, es muy lógico y muy racional lo que está diciendo el paciente con respecto a abrir la ventana. Súper lógico, súper racional, pero falso. Y luego dijo cuántas cosas están sucediendo en la vida cotidiana como si se tratase de que hipnotizaron a una persona. Descubrió el inconsciente. Qué padre todo. Entonces, esto que nos comentas. Eso es una de las piedras angulares. Okay. Bueno, no es una de las piedras, es la piedra. Así vamos a irnos a un corte y vamos a regresar, mi querido Memo. Así es, 2 minutitos, regresamos, mi querido Memo. Claro. Continuamos en Nuestra Salud. Regresamos en unos instantes.
Continuamos en Nuestra Salud. Regresamos en unos instantes. Muy bien, estamos charlando con un gran amigo, Guillermo, psicólogo y psicoanalista Guillermo Wong Cohen. Por acá, mi querido Guillermo, te tiene una pregunta, mi querido Hugo Cozzoni. Guillermo, sin duda hemos estado recibiendo una cátedra increíble acerca de de estas diferencias entre la psiquiatría y la psicología. Sobre todo ya estamos entrando en esta parte del psicoanálisis muy interesante. Pues hablamos de Freud y la importancia de la escuela de Nancy y la del Salpêtrière. Oye, pero también hay una figura importante que contribuye al psicoanálisis sin duda, y es la figura de Pierre Janet. ¿Qué nos podrías comentar acerca de las contribuciones que hace él? Porque tengo entendido que también, incluso hubo una pequeña rivalidad, confrontación con Freud. Bueno, no fue pequeña, fue enorme la rivalidad, pero mira, solo para concluir, ¿no? Claro. Anterior. Así como una persona se le podía hipnotizar para que abriera la ventana y él encontraba mil pretextos para hacerlo, esto todos en la vida diaria lo hacemos. Voy a poner un ejemplo. Había una persona, no sé, adolescente, que luego tenía dudas de si era bueno masturbarse o no, que ya le estaba gustando una novia, y hablaba mucho de un servicio que prestaba la Cruz Roja de psicoterapia. Era una psicoterapia como de apoyo, no tanto es que llevaras un tratamiento, ¿no? Entonces, por supuesto que los psicólogos que estaban ahí, pues le dan atención y todo esto, pero llama mucho la atención a un psicoanalista cuando te enteras que su mamá, ya muerta, era enfermera. Entonces, ¿a quién está buscando realmente? ¿Una ayuda psicoterapéutica o está buscando a la madre muerta, la cual le puede explicar todo eso? O una paciente que trabajaba en Air France, ¿no? Las aerolíneas de Francia. Le ofrecen prácticamente el doble de sueldo para irse a otra aerolínea, y me empieza a decir muchas cosas por las cuales no se va a cambiar. Por ejemplo, que tiene muy buenos amigos ahí, pero también tiene gente que la envidia y que la está atacando, que le queda cerca, la otra le quedan prácticamente en el mismo edificio, ¿cómo se llama? Donde tienen que hacer las reservaciones y todo. Pero le recuerdo un hecho que ella me había relatado, que su padre, que era francés, antes de morir, le había hablado por teléfono. Y entonces se derrumba el ya no irse a otra aerolínea. ¿Por qué? Porque al estar haciendo las reservaciones y todo de gente de Francia, le está recordando cuando le habló su papá francés. Entonces, lo que ella me está diciendo de tengo bien el sueldo, tengo amigos, me queda más cerca, es falso. La verdadera razón es que no ha hecho el duelo por el padre. Simplemente para dar un ejemplo y cerrar. Entonces, psicología va a estudiar el comportamiento como base la conducta y las emociones. Psiquiatría nos va a ayudar encontrando lo orgánico y reparando. O, en su defecto, va a puentear el tratamiento. No es lo mismo que tú tengas un paciente con mucha ansiedad, incluso durante las sesiones, a un paciente que esté tranquilo, que pueda trabajar lo emocional y después retirar los psicofármacos. Esa es la idea. Pero si tú dejas mucho tiempo evolucionar tus padecimientos, los tratamientos farmacológicos prácticamente van a ser de por vida. Bueno, ese es otro. ¿Y cuál es el psicoanálisis? El psicoanálisis, el mismo Freud lo decía, es una rama más de la psicología. Es una técnica más. Pero ¿cuál va a ser la diferencia con todas las demás psicoterapias? La transferencia y los sueños. Cierto. Entonces esa es la diferencia. El psicoanálisis es una teoría más de la psicología para explicarte el comportamiento y también para darte un tratamiento psicológico de las situaciones que tú tienes. ¿Cuál es la diferencia? Que va a analizar la transferencia, va a interpretar los sueños, y los sueños son una manifestación y producto del inconsciente. Decía Freud,
Los sueños son la vía regia al inconsciente. Ok, ahora, Pierre Janet estaba en la Salpêtrière, era de los mejores alumnos junto con Freud, ahí en Francia, pero cuando se empezaron a surgir teorías del porqué de la histeria, es decir, de padecimientos orgánicos que no tenían un sustento orgánico, empezaron a lanzarse muchas teorías. Pierre Janet decía que realmente lo inconsciente eran como situaciones o ideas que estaban mal estructuradas por la situación como de ensoñación. Y entonces, y Freud decía, no, estas no son ideas mal formadas, son ideas que tenemos que investigar en qué parte del inconsciente está, porque al hacerlos conscientes va a cesar el síntoma. Por ejemplo, la persona que decía que no podía ver, sí, porque tuvo un deseo de, estoy inventando, ¿no?, de ver a su hermana encuerada o desnuda, o a la mamá o la sirvienta o la sobrina o lo que sea, un deseo prohibido. Entonces lo que hace nuestra mente es, no puedes ver, porque quieres ver a un familiar, a una persona prohibida por la conciencia, ¿no? Entonces, cuando tú haces consciente ese deseo, en el consultorio y todo eso, dices, ¿sabes qué? Pues yo experimenté esto, pero nadie te está juzgando, estamos tratando de entender, recuperas la visión. Esto es a grosso modo, todo esto lleva a situaciones más finas. Entonces, Pierre Janet se adjudicó la invención del psicoanálisis. De hecho, no recuerdo en qué año vino a México, pero él siempre sostuvo, Freud es un plagiado, o sea, la idea la expuse yo, no es cierto. O sea, es que mira, esto es como cuando tú estás a punto de descubrir algo y ya lo descubrió el de al lado. Y entonces tú le dices, tú me robaste la idea. No, Pierre Janet jamás hizo un desarrollo del psicoanálisis tal cual lo hizo Freud. Si él descubrió el inconsciente, hay una diferencia entre el inconsciente y el inconsciente, pero ya son detalles mucho más profundos, ¿no? Si él descubrió el inconsciente, ¿por qué no desarrolló la teoría psicoanalítica? No sé si me explico, o sea, fue una rivalidad muy fuerte. ¿Y qué es lo que estaba pasando? A nivel psicoanalítico, los dos estaban disputándose quién era el verdadero hijo de Charcot. A nivel inconsciente. No, el verdadero hijo de Charcot soy yo, dice Pierre Janet, y además yo soy francés. Y dice Freud, pues mira, realmente soy yo, porque yo trabajé con él, y de hecho me dijo, sí, también ponte a ver lo de Nancy, y luego vete y luego me avisas a ver qué descubres, ¿no? La histeria se supone que solamente era una enfermedad femenina, histeria, disterón, del útero. Entonces, cuando Freud en la sociedad vienesa expone que existe la histeria en los hombres, los médicos se paran, se van y lo dejan hablando solo. Entonces, bueno, la relación con Pierre Janet es esa, que Pierre Janet dijo, ¿sabes qué? Yo descubrí el inconsciente. Freud le dijo, pues no es cierto, pero las pruebas ahí están. Al final, quien desarrolla toda la teoría psicoanalítica fue Freud, no Pierre Janet. Qué interesante lo que nos está compartiendo el maestro Guillermo. Sí, sin duda algo que todos tenemos que, vamos, los que les gusta, nuestro auditorio, que les gusta, tendría que estar muy atento a esto. Ya poco a poco me vas entendiendo cómo nos embelezaba nuestro querido Memo. No, pues aquí mi querido amigo Poncho, yo nunca entendía, fíjate Hugo, él vivía para cierto, salíamos de la maestría, ahí cuando nos estábamos formando como psicoanalistas, me traía a la casa, yo decía, qué amable, qué amable. Pues no sé, pero él también me retroalimentaba mucho, porque a mí me interesaba mucho su punto médico. Sí, eran unas charlas me padrísimas. Interesaba mucho, o sea, fíjate, él vivía en cierta zona, ¿no?, de la Ciudad de México. Digo, no se desviaba tampoco que tú dijeras una cosa así, pero pues me traía, nos la pasábamos súper. Y nada más porque pues ya se tenía aquí, pero si no,
Ahí nos seguíamos, Poncho, Sí. hasta el otro día. Yo Así creo. es. Pero a mí me importaba mucho su punto de vista médico, Sí. porque digamos, entre comillas, era más científico que el psicoanalista, entre comillas, por supuesto, todo eso ya está superado, ¿no? Así es. Pero sí eran pláticas interesantísimas, además de la ayuda personal que me proporcionaban. No, pues siempre fue muy grato y sigue siendo grato. La Sí, sí. charla, la amistad y todo eso. Mi querido Memo, vamos Sí. con la otra pregunta. ¿Cuáles son los postulados distintivos del psicoanálisis y otras psicoterapias? Mira, como ya lo mencioné, el distintivo del que ponía Freud es el análisis de la transferencia. Sí. Y obviamente él, cuando hace su trabajo en 1899, por ahí vas a ver que fue en 1900, en realidad fue en 1899, ahí por octubre, noviembre, pero le dijo al editor que le pusiera 1900 para que naciera con el siglo, ¿no? Fue cuando hace el libro La interpretación de los sueños, que era muy importante porque los sueños habían sido por siglos, pues, dominio de los adivinos, de los chamanes, o sea, los oráculos, ¿no? En toda la historia, los sueños eran revelaciones, etcétera, y Freud encontró que tenían un sentido. O sea, no era lo lógico. Tú soñabas que volabas y todo esto, pues sí, pero no es una cosa arbitraria ni azarosa. Tiene un orden, sigue ciertas leyes, y Freud la descubrió. Pero mira, ¿qué distingue, sobre todo, de todas las terapias al psicoanálisis? El análisis de la transferencia. O sea, nadie hace el análisis de la transferencia más que el psicoanálisis. Nadie más lo hace. Mira, alguna vez estaba yo platicando con una colega cognitivo-conductual. Por supuesto, estábamos intercambiando puntos de vista enriquecedores en el sentido de que ante tal situación ella qué hacía y ante tal situación qué hacía yo, ¿no? Entonces me enriquecía yo, se enriquecía ella, pues todos estábamos súper bien. Entonces yo le decía, oye, por ejemplo, si llega un paciente y que le gustas mucho y todo esto y insiste, no, pues yo le hago ver que es una, ¿cómo le llaman? Distorsión cognitiva, no recuerdo qué término emplean, ¿no? Que estás mal porque no me conoces, etcétera, etcétera. Bueno, y si él insiste, y ella me decía, lo canalizo con otro terapeuta. Y yo le decía, no, es que a los psicoanalistas nos interesa eso. ¿Cómo que tú, lo que le pasó a Freud con Dora, ¿no? O sea, él ya siendo un viejo, él se describe así, a los 40 y tantos años, como que se le arrojó a los brazos una mujer de 19 años. Se la arrojó a los hombros, le aventó los brazos. Bueno, entonces, el distintivo es el análisis de la transferencia. Mira, te voy a poner un ejemplo. Había una paciente que era muy celosa. Muy celosa. ¿Por qué? Porque pues su papá era, pues cómo decirte, tenía muchas infidelidades, ¿no? Ok. Entonces, también ella avienta conmigo esos sentimientos de posesión y donde se pone celosa. Entonces, una vez, por supuesto, tú sabes que en psicoanálisis tú tratas de que, uno, de que no te vean, dos, de que no se vean entre los pacientes por todo lo que puedes generar en la mente de los pacientes. O sea, el dispositivo analítico no está inventado a lo loco, tiene una razón de ser, ¿no? O sea, el diván, el que no te vea, es crucial. El que no se crucen los pacientes es crucial. Pero esa ocasión, como no podía yo cortar porque estaba la paciente estaba en una situación muy importante, bueno, pues llegó la otra paciente y se cruzaron. Os digo, una salió del consultorio, la otra entró. Ok. La siguiente sesión, la paciente que estoy diciendo que me tuve que tardar un poco más, en serio, llegó destrozada emocionalmente porque pues se dio cuenta que tengo más pacientes. Me dijo, es que sabes que así como yo me siento bien aquí en el diván, otras se sienten. Y es más, te aseguro que todos tus pacientes son mujeres. Así, pero cuando ellos te lo están diciendo, créeles. Siempre Freud decía, háganle caso a loco y escúchenlo, porque van a encontrar qué es lo que está diciendo, ¿no? Entonces ella me asegura con certera pasión que todos mis pacientes
son mujeres. Está operando una transferencia porque su papá es ginecólogo. Y ahora me lo está poniendo a mí. Yo le digo, no, quien tiene todos los pacientes mujeres es tu papá, porque él es ginecólogo. ¿Viste? Hay una transferencia. Ella está sintiendo emociones hacia mí que no me corresponden. Excelente. Esa es la diferencia. Excelente. El analizar la transferencia es lo que hace diferente a exponer. Excelente, gracias mi querido Memo. Memo, nos quedan Sí. 3 minutitos. Sí. Danos tus datos si alguien quiere contactarte, mi querido Memo, por favor. Sí, mira, yo, mi WhatsApp 55 29 99 26 21. Y Ok. tengo una página de Facebook, así como mi nombre, Guillermo Woncoen. Por ahí también me pueden contactar. Ok, Guillermo Woncoen, perfecto. Ujú. Bueno, mi estimado Memo, agradezco mucho esta oportunidad de charlar contigo. No va a ser la primera, eso sí, te lo aseguro. Por supuesto que no, hay mucho más que decir O sea, acerca bueno, de digo, esto. no es la primera porque esta es como calentar motores apenas. O sea, vamos a entrar de lleno y tampoco va a ser la última. Eso ya te la dejo ahí. Con todo gusto. Con Hermano, todo gusto. te agradezco muchísimo esta oportunidad de charlar contigo. Pronto nos veremos otra vez. Y mi Sí. querido Hugo, ¿dónde te encontramos? Claro que sí, amigos, podemos estar en contacto a través de WhatsApp al 22 28 95 06 03. Alfonso, ¿dónde te encontramos? Me encuentro en 2 lugares, el Arte de Hacer Psicoterapia, el centro ARPSI, es Atoyac 21, Colonia La Paz, en Puebla, y en el Centro de Actividades de Desarrollo y Orientación Terapéutica con Calidad Humana, Centro Dodge, en 3 Poniente 301A, primer piso, Colonia Centro, en San Andrés, Cholula, 22 28 25 1802 y 22 26 53 21 67. Un placer compartir con cada uno de ustedes y de verdad, qué grata charla el día de No, hoy. increíble. Memo, de corazón, muchas gracias, hermano. No, Estaremos en gracias contacto. a ti, Poncho, y mucho gusto, Hugo. Igualmente, maestro. Sí, Un que estén abrazo. muy bien, ¿eh? Hasta Igualmente luego. para ustedes dos. Bye, Que bye. estén muy bien. Hasta luego. Nuestra salud depende también de estar informados y comprender la salud de manera integral. Te esperamos en la siguiente emisión. Gracias por acompañarnos. Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad del conductor e invitados, sin representar necesariamente la postura o ideología de Grupo Om Radio.